Buenas tardes, chicas y profe. Espero se encuentren muy bien a pesar de las circunstancias. Me disculpo por no poder participar de las clases estos días, pues acabo de mudarme y aún no me instalan en internet. Bueno, hoy les voy a hablar de roles semánticos, locativo y temporal. Y pues yo sé que ya se ha tratado este concepto en las exposiciones anteriores, pero vale la pena retomarlo. Es un concepto que también se conoce como roles temáticos, papeles temáticos o semánticos y casos semánticos. En general son vistos como herramientas para realizar análisis lingüísticos. Esto me pareció interesante porque es como el punto de la carrera donde dejamos de ver las clases como un poco fragmentadas. Pues que vemos morfología, fonética, sintaxis así separadas, porque pues se supone que nos estamos formando como lingüistas y un lingüista debe estar capacitado para hacer análisis en todos los niveles, no solo en las palabras individuales, sino también a nivel de la oración. Entonces me parece interesante la manera en que se vincula ya pues muy específicamente la semántica y la sintaxis en este caso. Y bueno, esta profesora también nos dice que en una oración todos los sintagmas nominales deben tener un rol temático. Y aunque se altere el orden, la voz o el tiempo verbal en la oración, los roles temáticos van a mantenerse. Bueno, ahora sí, pasando a los roles locativo y temporal. Según Travis, el rol semántico locativo expresa la ubicación en el espacio y el rol temporal expresa la ubicación en el tiempo del evento, acción o estado expresado en el verbo. Él nos dice que estos roles es muy frecuente encontrarlos como objetos de la preposición en. Y por ejemplo en esta frase, hace mucho frío en Nueva York en el invierno. Entonces vemos como los dos en pues dan lugar a este rol semántico locativo y temporal. Pero también se encuentran en la oración como sujetos. Ejemplo, el invierno es muy frío en Nueva York. Como objetos directos, ejemplo, recibimos el atardecer con champán. Y como objeto indirecto, ejemplo, la música le dio a la noche un tono muy serio. Vemos aquí que todos son sustantivos y que sintácticamente cumplen una función diferente en cada frase. Y pues claro, semánticamente indican un lugar o un tiempo. Y frente a estos roles hay definiciones muy diferentes, incluso fue difícil para mí encontrar información sobre el rol semántico temporal porque los teóricos usan categorías diferentes y etiquetas. Y claro, pues frente al tema hay muchas posturas diferentes. Por ejemplo, Jules llama a lo que Travis llamaba locativo, rol de ubicación, origen y objetivo. Y son roles que designan el lugar que ocupan una determinada entidad con relación a la descripción de un hecho concreto. Ejemplo, fuimos en coche desde Madrid hasta Barcelona. Aquí vemos también la preposición en, pero tal vez en esa parte de en coche se refiere más al modo que al lugar. Y con desde y hasta, pues sí se marcaría el lugar en la frase. Por otro lado, Menegoto también define solo el rol de ubicación y dice que es el lugar donde se realiza el evento, no implica movimiento, y pone el ejemplo, se quedaron en el aula magna. Entonces, en el aula magna sería el rol locativo. Entonces, bueno, aquí puse unos ejemplos que son tomados de un cuento de Gabriel García Márquez, y aunque es bastante difícil analizar lingüísticamente la literatura, es interesante pues también como intentarlo, además de que pues sabemos que el material de la literatura son las palabras, es la lengua, entonces también es digamos como un objeto de estudio de la lingüística. Bueno, este ejemplo dice: pero la niña estaba en otro mundo, en el mundo de la sala, sentada con los ojos fijos en la pared. Bueno, en esta frase es muy fácil como identificarlo por la preposición, porque nos indica que se trata de un lugar, sino que es interesante como la forma en que se utiliza la palabra mundo cuando dicen el mundo de la sala. Pero bueno,
La otra frase dice: dijo que el galope de los caballos no lo había dejado dormir en toda la noche. Entonces aquí vemos cómo está el rol semántico temporal en toda la noche. Y el último ejemplo de este cuento, pero cuando despertó ya no estaba en la cama, tenía los pies atados y las manos atadas a un horcón del cuarto. Entonces aquí vemos señalados los roles locativos en la cama y a un horcón del cuarto. Bueno, ahora bien, tratar el tema del tiempo y el espacio de una manera lingüística pues es muy complejo, porque termina uno pensando hasta en filosofía y en cómo encontrar una justificación a este tipo de análisis. Entonces por eso puse esta frase que me llamó la atención. Es de una tesis como sobre lingüística computacional y ingeniería de sistemas y semántica. Pues y la mayoría como de trabajos que vi así, que me aparecían en la búsqueda, eran sobre todo de lingüística computacional. Y bueno, la frase dice: los eventos están naturalmente anclados en el tiempo dentro de la narrativa de un texto. Por esta razón, los eventos anclados en el tiempo son la base a partir de la cual se razona sobre cómo cambia el mundo. Sin una forma de identificar y extraer eventos y su anclaje temporal de un texto, se puede perder el verdadero contenido. Y puse esta tira cómica de Liniers para ejemplificar un poco también. Dice: tan cerca que lo puedes ver, tan lejos que es inalcanzable, el horizonte siempre haciéndose el difícil. Entonces aquí vemos pues dos pingüinos hablando sobre la ubicación entre comillas del horizonte. Y pues todo esto es precisamente con la idea de eso, de justificar la riqueza y potencial de estudio que tiene la lengua y pues evidentemente aquí el significado de las palabras. Ahora sí puse unos ejemplos más sencillos con los roles marcados en negrita. Estoy en las nubes, tuvimos que esperar el verano para salir, el perejil le dio un buen toque a la cena, siento mariposas en el estómago, ayer fue un gran día. Entonces, claro, son frases muy sencillas de manera aparente, pero entonces en los análisis lingüísticos todo se complica mucho. Entonces, incluso para analizar la función sintáctica, pues uno empieza a dudar. Pero bueno, al frente les puse acá la función sintáctica que cumplen esos roles en la oración. Y bueno, y ya que pues para mí es como imposible resolver sus dudas en estos momentos, en estas circunstancias, entonces voy a pasar al ejercicio. Es muy sencillo, es simplemente tratar de mirar estas 4 tiras cómicas y señalar el rol locativo y temporal en cada una. Para ello pueden pausar el video antes de responder, porque después van a ver la respuesta después de cada tira cómica. Y bueno, elegí las tiras cómicas porque tal vez sea un poco más exigente un análisis de este tipo. Incluso yo misma quedé con muchas dudas porque como no son frases aisladas, sino que están en ese formato pues de tira cómica que tienen como un sentido oculto, un sobredicho, una cosa más allá. Entonces también pues usan palabras, pues un lenguaje muy en contexto, muy comunicativo. Entonces, bueno, la primera sería un rol locativo, sería en cualquier lado. Y además, pues de comprender el mensaje oculto, ¿cierto? Bueno, en la segunda, en la cabeza de un dibujante y en la cabeza de un lector. También es un rol semántico locativo. Además, tiene un sentido figurado, pues las ideas no hablan, ¿cierto? Bueno, la tercera sería el 2020, el año.
porque pues, y en esta oración es interesante que el 2020 pues es el sujeto. Y entonces aquí me entra la duda, pues yo diría que es temporal, pero también es locativa. Bueno, no sé, o sea, sí es, tengo esa duda. Bueno, y en la cuarta y última, en el futuro, pues que sería un rol temporal. Y además, pues quisiera como terminar con esta pregunta, que si la palabra futuro pues tiene el mismo rol semántico en esta oración, pues ya que está repetida. Entonces la idea es que respondan y socialicen la respuesta con las demás, y yo intentaré pues ver la respuesta en la grabación de la clase. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.